Soy Juan José Gasso, soy artesano de acá de Cerro de Oro, en Merlo, San Luis, Argentina. Me dedico exclusivamente a hacer tallas justamente de raíces autóctonas y especialmente me dedico a la talla de pájaros autóctonos, que es lo que más me atrae de la naturaleza de acá. Bueno, esta es una historia bastante, no larga, pero sí, digamos que marcó una parte de mi vida que yo desconocía, y fue una época después del 2001, casi en el 2000, sí, pasando el 2001, en plena crisis nos vinimos acá a este lugarcito que es un lugar soñado, es un paraíso, y bueno, esperando señales de subsistencia justamente porque era una época de crisis muy difícil. Yo trabajaba en las guardias de Junín, iba y venía a dedo, porque justamente era una parte que yo tenía que jubilarme ya para cumplir mis 30 años de servicio en la salud pública. Empecé a ver qué es lo que yo podía realizar en este lugar. Y bueno, en la caminata, digamos, de los arroyos, observando la naturaleza, empecé a juntar pequeños fragmentos de raíces y da la casualidad que en una raíz veo la imagen de una cabeza de pájaro. Y la empecé a observar, directamente me llamó mucho la atención, porque nunca la había visto esa parte mía. Y la llevé a mi casa y se lo comenté a Mónica, inclusive vos eras muy chiquito, y nos quedamos observando ese tipo de raíz. Al día siguiente yo tenía una especie de guillotina chiquita que la empecé a escarbar a la raíz, y ahí, a partir de ahí empecé a observar y a tallar ese pedacito de raíz. Cuando me di cuenta ya había formado casi la cabeza de un pájaro. Y entonces, bueno, al día siguiente volví a ese lugar y empecé a juntar más raíces. Bueno, y ahí empezó toda una historia que, bueno, está más decirla que pasaron ya 17 años entre ensayo y error y la búsqueda justamente de lo que me iba a dar ese tipo de señal, ¿no? Esa imagen, que cambió totalmente lo que yo creía que nunca lo iba a lograr. Pero bueno, con el transcurso de los años, del tiempo, se fue modelando esa parte mía y bueno, es lo que sale hoy. Y acá abunda mucho el tabaquillo, el algarrobo, el espinillo. Son todas raíces justamente autóctonas donde se puede encontrar que tienen años de erosión acá, está muy seco, que gracias a Dios no hay incendio y bueno, por eso perdura la raíz, si no se desintegra con la misma ceniza que queda. Si vos juntas la raíz seca, y esa es la parte más importante, que esa raíz después la llevo en crudo y después la empiezo a analizar para ver cuál es el idioma de esa madera, de esa raíz, porque algo me va a decir. Igual en la observación yo veo que hay muchas raíces que bueno, en el momento no dice mucho, pero cuando la llevo al taller, bueno, ahí se despliego todo una especie de movimientos para ver dónde puedo tallar y ahí sale la pieza. Así que bueno, esto es lo que es el monte autóctono acá de la Sierra de los Comechingones. Y bueno, empecé a juntar ese tipo de raíces, la empecé a tallar a mano, justamente le fui dando formas y me fui con esas piecitas ahí en la mano, en una bolsita, y me paré ahí frente a un hotel, que en ese momento era el Clima 3, y me pongo ahí en la puerta con un pañito negro y puse 4 cabecitas de pájaros. Había un contingente de jubilados, me acuerdo, y inclusive pasa el dueño y me mira y me dice, ¿esto es lo que haces vos? Me dice, sí, le digo, estas son raíces, le digo que voy juntando en los arroyos. Y me dice, bueno, dice, ¿por qué no pasás adentro y las vendés ahí adentro? Dice, porque yo nunca las vi, dice acá. Nunca había alguien que haga esto. Bueno, le digo, si me das permiso, paso. Y pasé y a los 10 minutos se acercaron unos abuelos, me acuerdo. Y me dice uno de los abuelos, ¿cuánto sale cada pieza? Y en ese momento no supe qué decirles. Y le dije, cada pieza sale $1. Y el hombre se quedó mirándome cuando el peso en ese momento tenía un cierto valor. Y dice, bueno, dice, dame las 5 piecitas que me las llevo para mis nietos, que la tengan de recuerdo. Y realmente cuando recibí los 5 pesos, sentí una gran satisfacción. Y en ese momento salí con una enorme emoción de ahí, de ese lugar. Inclusive hablé con el dueño y le dije gracias por haberme dado ese espacio. Y me dice, no, cuando tengas más, dice, venite. Inclusive yo tengo otros hoteles, se puede ir a venderlos si querés.
Y bueno, y ahí empezó toda una historia, ¿no? Que justamente... ¿Cuántos años de venta en los hoteles? Y más de 10 años. Pasaron 10 ¿En años. todos los hoteles de Merlo? Sí, en realidad fueron más de 20 hoteles. Que inclusive se corrió la bolilla de un hotel al otro y bueno, me daban el lugar para exhibir las piezas que eran cosas... Al mediodía y a la noche. Claro, eran 2 ventas diarias donde íbamos un rato para subsistir del momento difícil que se estaba pasando, ¿no? Pero bueno, empezamos a incorporar algunas herramientas para darle un poco más de, no sé si velocidad, sino un poco más de perfección en la pieza. Y bueno, fue justamente ahí que me compré mi primer equipo de gubias, que fueron valoradas por mí porque bueno, fue lo que empezó a darle más satisfacción en lo que yo estaba haciendo. Hasta que llegó un día una información de la Intendencia para que yo pudiera exponer mis trabajos en la Reserva Flora Faunística del Rincón, que no está la guardaparque. Y cuando me dieron ese lugar para exponer mis trabajos, bueno, obviamente que empezó a agrandarse porque ese lugar es visitado por muchas personas diariamente y la demanda empezó a ser más exigente, con un público más exigente, porque iban particulares también, y a partir de ahí, bueno, ya me tuve que instalar en un taller para poder empezar a hacer un trabajo, no en serie, pero sí acelerar los trabajos de perfección. Y bueno, dentro de esta historia de vida, la familia es el rol más importante para mí. La familia es todo el respaldo, el apoyo, el amor que se brinda y que me brindaron siempre, obviamente, todos, sin excepción. También Moni me ha dado tanta crítica constructiva con respecto al trabajo. Ella misma, en ventas exclusivas, digamos, que ha hecho importantes, me ha dado muchas ideas para poder perfeccionar la pieza con el ensayo y el error. Así que es un agradecimiento muy especial. En todos esos años que inclusive vos eras partícipe de las ventas, que te iba con tu cajita y llevaba a los pajaritos, calculo que haciendo cálculo de toda la producción que se hizo hasta ahora, hasta la actualidad, desde el comienzo, y realizamos más de 17.500 piezas, que están por todo el planeta, obviamente, que básicamente en la Argentina, ¿no? La mayoría, pero hay en todas partes del mundo. En cada país seguramente hay una pieza, o en ciudades de alguna parte del mundo hay piezas mías. Y gente realmente para mí es importante, artistas, deportistas que llevan piezas mías con dedicación hacia ellos, una artesanía única, autóctona de este lugar, que nació acá y me provee la madre tierra de todos los materiales, que en otro lugar sería difícil de hacerlo, obviamente, ¿no? Ya tiene un nombre, digamos, una artesanía justamente con esta tradición de los pájaros. Y los pájaros siempre me llamaron mucho la atención porque transmiten ese tipo de libertad y con sus alas van recorriendo el mundo, sin ataduras, y poder expresar toda su libertad, justamente, como decía. Tantas variedades de pájaros como variedades de raíces. Justamente la variedad de pájaros hace que uno pueda tener también la capacidad de ir tallando esa ave que seguramente va a ir a un lugar determinado para embellecer un lugarcito de su hogar. Así que esta es mi parte donde la voy finalizando para los niños, para los jóvenes y para todos los que quieran ingresar al mundo, digamos, de la artesanía, de poder lograr lo que quizás ellos nunca saben lo que tienen adentro, es descubrirlo, ser curiosos. Eso los puede llevar a hacer lo que les gusta y vivir de lo que les gusta. Esa es la parte más importante, de hacer con sus propias manos algo que valga la pena hacerla, que valga la pena vivir por esa pasión, que es justamente lo que cada uno puede hacer con su vida. Esa es la parte más
filosófica de mi parte.